Asoma Visión, Motivación y Desarrollo M&D presentan el programa Respuestas a Preguntas que Incomodan, segunda temporada, con el doctor Yatensi Bonilla. ¿Cómo están? Bienvenidos amigos y amigas a nuestro programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Estamos cada semana junto con el doctor Yatensi mirando interesantes cuestionamientos que tienen nuestros amigos que nos envían para que nosotros podamos de alguna manera responder a sus inquietudes. Hemos estado hablando durante los programas anteriores sobre la creación y alianza. Hemos comenzado hablando del origen del Génesis, hemos hablado sobre su conformación, quién es su escritor, hemos dicho que esta tradición oral ha sido plasmada, escrita por varias tradiciones y que también estas tradiciones escritas tomaron de otras tradiciones antiguas mesopotámicas como el Gilgamesh. Junto al doctor Yatensi hemos estado dialogando sobre el Génesis. Hoy día particularmente queremos hablar de Génesis 1.1. ¿Cómo estás, Yatensi? Muy bien, gozando de una magnífica salud. Qué bueno. Cuando miramos el Génesis y vemos a este Dios creador, generalmente tendemos a creer que este Dios que es inmanente, trascendente, ya ha creado todas las cosas. ¿Qué dice la Escritura? ¿Dios ya creó todo? Como algunos sostienen, que ya no hay nada nuevo bajo el sol. Mire, Israel, nos metemos en un tema muy peludo y muy complicado y arenoso. ¿Por qué? Yo he escuchado cuando yo fui niño, el padre Chucho, cuando yo era católico, y cuando me convertí a Cristo, muchos pastores me enseñaron que ya Dios hizo todo. Pero eso es lo que dice el texto bíblico. Pero hay un problema, eso dice la traducción de Israel. Perdón, mi Biblia dice que en el principio Dios creó. Y también la mía, que es Reina Valera del 60, dice aquí, dice 1.1, mire, lo tengo subrayadito, bueno, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y mis maestros me decían, como dice creó, tiene la O, este verbo está en un tiempo pasado, pretérito, ya pasó, o sea que ya Dios creó, no dice, en el pasado Dios creó y sigue creando, o sea que da a entender que ya Dios hizo todo y en 6 días, tanto trabajó Dios. Oiga, Dios se cansa. Yo no sabía que Dios se cansa. Que tuvo que descansar en el 7º día. Ya todo está hecho. El término allí en el hebreo es barak. Sí. Pero ese término, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios ya diseñó, creó, terminó? Según la traducción al español, eso da a entender. Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que ya todo está hecho y el hombre no va a hacer nada nuevo que ya no esté confesionado. Hay por muchos siglos Israel, ese tiempo pasado del verbo crear originó muchas teologías de la creación en el sentido de que el hombre no puede aportar con nada nuevo bajo el sol, porque ya Dios hizo todo, porque su santa palabra, Dios lo dice, en el principio creó Dios. Pero mire, gracias a Dios por la papirología. Hace décadas atrás, cerca de Jerusalén, se descubrió un manuscrito masorético, vocálico, con una nueva forma de entenderlo en el español, que ya no decía, en el principio creó Dios, sino el Dios empezó a crear. O sea que en lugar de colocar el verbo en pasado, se colocó en infinitivo abierto, porque en hebreo hay 2 tipos de infinitivo. Infinitivo constructo e infinitivo absoluto. ¿Qué es un infinitivo absoluto? Una acción fija. ¿Y qué es un infinitivo constructo? Que se empieza la acción y se termina en el futuro. Y ese manuscrito que se descubrió fue en un infinitivo constructo. Quiere decir que Dios empezó a crear. Y nuevas traducciones, como la lenguaje actual o lenguaje sencillo, dice, en el principio Dios empezó a crear. O sea que Dios sigue la obra de la creación hasta el día de hoy. Oiga, nos confundieron los
los descubrimientos. Y mire, para que se asombre Israel, ya está que le da la pálida ahí. Sí, ya le va a dar ya hay que llamar a los paramédicos. Mire, para que se asombre. Hay una pregunta. ¿Cuál manuscrito hebreo más antiguo? El que dice, y en el principio creó Dios en pasado, o empezó Dios a crear en infinitivo. ¿Sabe cuál es más antiguo? El infinitivo crear. Lo que pasa es que primero descubrieron los manuscritos masoréticos con el verbo en pasado, creó. Pero el hecho de que hayan descubierto recién ese manuscrito en infinitivo no quiere decir que sea más nuevo que el anterior, sino que era más viejo, pero estaba escondido por muchos siglos. O sea, entonces, si este infinitivo nos da a entender que Dios sigue creando, entonces obvio que podríamos decir que Dios todavía sigue en su acción creadora en el mundo. Sí, Israel, amables televidentes, una humilde opinión de su servidor. Compren muchas versiones de la Biblia, porque les ayuda a enriquecer su interpretación. Hay nuevos avances en traducciones con nuevas traducciones frescas. Y les sugiero la famosa versión. Mire, yo aquí no estoy diciendo ningún mensaje comercial porque no estoy casado con ninguna sociedad bíblica, no, yo soy un académico y así como a mis alumnos les doy libros para que lean, también ustedes. Cómprense la versión o adquiéranla, puede ser también en computadora está ese programa, adquieran la lenguaje actual o lenguaje sencillo. Es una traducción mucho más fresca, apegada a los recientes descubrimientos en papirología para mejorar la comprensión del mensaje de Dios en la Biblia. Les sugiero eso. Ahora bien, hay una explicación técnica, querido amigo Israel. Una explicación técnica. Resulta que el hebreo que se usó para escribir el Antiguo Testamento, y hablemos especialmente del Génesis, fue un hebreo con puras consonantes, Israel, un hebreo que no tenía las vocales. ¿Sabe cuándo aparecieron las vocales para el texto hebreo de la Biblia? Apareció entre los siglos 6 y 10 después de Cristo, con los famosos monjes llamados Nahdanim, que significa puntuadores, pero la tradición los conoce como masoretas. Ese es el apodo, porque ellos se encargaron de conservar la Masorat, y la Masorat significa tradición del texto. Entonces, cuando ellos inventaron las vocales, 6 siglos después de Cristo, al poner vocales cambiaron los sentidos y los tiempos de los verbos. Ahí está el detalle, como dijo Cantinflas. Ahí está el problema. Entonces, permítame, amados televidentes, usar un poquito el pizarrón, si usted lo permite, amigo. Tenemos allí. Sí. Como dije, yo no sé con qué color sería mejor para enfocar para la cámara, el rojo, azul, negro o azul, ya. Mire, el verbo, yo tengo pulso de... Resulta y vuelvo a repetir debajo otra vez los verbos, de nuevo, con las mismas letras. Ya. Antiguamente, el hebreo se escribía con puras consonantes, no habían vocales, porque las lenguas antiguas o las lenguas semíticas eran puras consonantes, no vocales. La inclusión de las vocales son más para las lenguas indoeuropeas, como el griego. Ya las lenguas indoeuropeas tuvieron la característica de usar vocales, pero las lenguas semíticas orientales empezaron a usar vocales con el ejemplo de las lenguas indoeuropeas, como el griego. Y los primeros que le colocaron vocales a las lenguas orientales, como el hebreo, fueron los masoretas o los nadanim, 6 siglos después de Cristo. Ahora, los masoretas empezaron a colocar vocales a todo el texto del Antiguo Testamento. A todo el texto del Antiguo Testamento. Entonces, hubieron dos tipos de textos con vocales diferentes. La puntuación de los masoretas de Tiberíades, Israel, y la puntuación de los masoretas de
Babilonia. Los de Tiberíades eran los propios los que vivían en Palestina, y los de Babilonia eran los judíos maestros de la diáspora. Entonces, ¿qué pasó con esto? Los judíos, los masoretas babilónicos, en el verbo crear, este verbo que está aquí, las 3 letras, todo verbo hebreo se usaba un grupo de 3 letras. La raíz de un verbo eran de 3 letras. Entonces, cuando los masoretas le colocaron vocales al verbo crear, y el verbo crear se mencionaba con 3 letras, la bet, la rech y la alef, y pusieron 2 vocales pequeñas, la cames, así, mire, le coloco con esto, con marcador negro, 2 crucecitas, en la primera letra y en la segunda, 2 crucecitas. Entonces, esta crucecita se llama letra vocálica cames, y se pronuncia la bet con la cames ba, y en la segunda letra le colocaron otra vocal parecida, cames, y se lee bará. Bará traduce al español como creó. Creó. En pasado. En pasado. O sea, que da a entender que ya Dios hizo todo y no hay nada nuevo por hacer. Pero los otros masoretas de Tiberíades, pusieron otras vocales. Colocaron en la primera letra del verbo crear, o sea, en la bet, colocaron la cames, parecida en la puntuación masorética babilónica. Entonces los masoretas Tiberíades colocaron en la primera letra la bet, la cames, y la segunda letra ya no colocaron otra cames, colocaron la letra holen, la vocal holen, que se escribía arriba, y se lee como O. Entonces, ¿cómo se pronunció? O se pronuncia varó. Varó. Y varó sí traduce crear. O sea, en infinitivo. Entonces, ¿cuál de los 2 textos tiene la razón? Buena pregunta. Si el texto de los masoretas de Tiberíades o los de Babilonia. ¿Quieren saber la verdad? No sé. Usted dígalo, Israel, para que anuncie, como siempre lo sabe hacer, los comerciales. Bueno, me parece que, como tú bien nos enseñas, que es mucho más profundo y teológicamente entender el término barak, ¿cierto?, como crear, que de alguna manera nos incorpora a nosotros como parte de este accionar divino que Dios aún está creando. Queremos invitarle a que continúe con nosotros. Ya volvemos después de este corte comercial. Continuamos con su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Estamos hablando en esta sección sobre el origen, la creación y la alianza. Y particularmente en este programa hemos estado hablando de Génesis 1.1, haciendo una pequeña exégesis junto con el doctor Yatensi. Y Yatensi nos ha estado explicando la diferencia entre varias traducciones, ya que una da a entender que Dios ha hecho todas las cosas. Sin embargo, el otro término, Baroc, como nos ha explicado Yatensi, es un Dios que aún continúa creando. Yatensi, ¿qué más puedes decirnos respecto a la diferencia entre las acciones vocálicas de estos términos en hebreo? Entonces, cuando se empezó a pulir el texto del Antiguo Testamento en hebreo, los eruditos conocían solamente el texto masorético del Antiguo Testamento en versión babilónica, que estaba con esta escritura, con Bará. Pero cuando se descubre el texto masorético de Tiberíades, y que era mucho más lógico, y estaba mucho más en base a una lógica de verdad, y estaba acoplado con otros textos de relato de la creación del pasado, y empezaron a discernir cuál tenía la razón. ¿Sabe cuál tiene la razón? El Baró,
el de los masoretas de Tiberíades. Es por eso que las últimas traducciones del español, como la lenguaje actual o lenguaje sencillo, dice, cuando Dios empezó a crear, ya incorporó una nueva novedad. Entonces, ¿cuál fue el argumento para los eruditos darle más razón al Barot como crear que al Barat como creó? Compararon el Barot con otros textos religiosos contemporáneos al Medio Oriente, a la Biblia, que hablan sobre la creación, y vieron que los otros relatos religiosos también hablan de un infinitivo abierto. O sea que todos los orientales pensaban que la divinidad empezó a crear y que se sigue creando. Entonces,